las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a una nueva emisión de V Radio, donde les presentamos el resumen informativo de la reparación integral a las víctimas. Los acompañamos Santiago Santa Coloma, Marta Esteves y todo el equipo de comunicaciones de la entidad que está en todo el país. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, buenos días y buenos días también a todos los oyentes de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Un saludo especial a las víctimas del conflicto que nos acompañan y por supuesto a la ciudadanía en general que se conectan a V Radio. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. De acuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el marco de la COVID-19 y que regirán a partir de este 1 de septiembre, la Unidad para las Víctimas viene trabajando en la apertura de los puntos de atención a víctimas en el país. Esto se realizará de una forma responsable y con todas las normas de bioseguridad, cumpliendo con los lineamientos establecidos para enfrentar la pandemia. Saludamos a Diego Monroy, quien nos cuenta más detalles de esta noticia. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, reveló que en días pasados se realizó un comité directivo ampliado con el propósito de revisar la nueva ventana que se abre a partir del 1 de septiembre en todo el país, con el propósito de aumentar la visibilidad de la entidad en el territorio. Rodríguez anunció que se reabrirán los puntos de atención y los centros regionales teniendo en cuenta los criterios en cada territorio. Visibilidad con responsabilidad para poder llegar y atender a las víctimas. Uno de los eventos que vamos a hacer es la revisión de los puntos de atención en los centros regionales que podamos abrir. Vamos a revisar la normatividad nacional, local, pero sabemos que hay puntos donde ya podemos abrir, manejando estrictas medidas de bioseguridad, haciendo el agendamiento para que las víctimas puedan llegar a recibir la orientación, la asistencia. El director dijo también que se están haciendo ajustes internos en la entidad y también con alcaldías y gobernaciones para atender a las víctimas en el menor tiempo posible. Hay procesos donde estamos haciendo pagos de indemnización. Estos pagos de indemnización los vamos a hacer de una forma organizada, eventos que no superen las 50 personas. Allí en estos eventos vamos a estar haciendo las entregas de las cartas, cumpliéndole a las víctimas para que puedan hacer el proceso de la reclamación de sus recursos ante la entidad financiera. El funcionario dijo que reabrir y tener un contacto con las víctimas va a ser fundamental y que en el último trimestre del año la entidad buscará acelerar los procesos para cumplir con todas las metas y programas planteados, especialmente en lo referente a los pagos de las indemnizaciones administrativas a más de 127.000 víctimas. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego. Es importante resaltar también que por causa de la pandemia por el coronavirus, la Unidad para las Víctimas tuvo que cerrar los 32 centros regionales y más de 200 puntos de atención en todo el país, en donde se venían atendiendo más de 24.000 víctimas. Sin embargo, pues la entidad ha logrado atender de manera virtual y telefónica durante estos meses de confinamiento por la pandemia a los sobrevivientes del conflicto, recibiendo más de 7 millones de solicitudes por estos canales por parte de 2 millones de víctimas. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas realizó esta semana una sesión virtual para revisar y aprobar el nuevo protocolo de participación. Vanessa Romero nos contará los detalles. Hola Vanessa, bienvenida y cuéntenos cómo se desarrolló este encuentro. Buen día compañeros, un saludo a todos nuestros oyentes que están desde cualquier rincón del país sintonizándonos y así es. Esta semana se desarrolló la sesión extraordinaria de la Mesa Nacional de Víctimas, un plenario virtual en el que se socializó, analizó y comenzó la votación de las propuestas de la reforma al protocolo de participación. Precisamente tenemos en la línea a la directora de la Dirección de Gestión Interinstitucional de la Unidad, Aura Elena Acevedo. Bueno, directora, bienvenida a este espacio y cuéntenos cuál es el objetivo del plenario.
Sí, Vanessa, el objetivo de este plenario extraordinario fue la socialización de la reforma al protocolo de participación y la construcción de un documento de observaciones frente al mismo por parte de los delegados de la mesa. Antes ya habían tenido reuniones para socializar estas propuestas, ¿verdad? Previo a la compilación de observaciones presentadas por los delegados de las mesas departamentales y municipales, nosotros ya habíamos también realizado una socialización de la forma al protocolo por regiones. Este ejercicio de reforma al protocolo surge como una necesidad encaminada a mejorar su operatividad en el funcionamiento de las mesas de participación efectiva. Venimos trabajando en él desde el año 2018 y para lo cual nosotros hemos consolidado insumos provenientes de diversas fuentes, mesas de participación a través de la Mesa Nacional, la misma unidad para las víctimas a través de sus áreas misionales y direcciones territoriales, y hemos realizado espacios de trabajo tanto con cooperación internacional como reuniones con Ministerio Público, Defensoría y Procuraduría. Bueno, y al finalizar, ¿cuál cree que puede ser el resultado? El resultado de estos ejercicios de socialización nos permite garantizar un proceso de reforma protocolo de participación más incluyente y participativo, y es algo que hay que resaltar de la Unidad para las Víctimas y que ha reconocido claramente la Defensoría del Pueblo. Bueno, de la Defensoría, así es. Muchas gracias, directora. Agradecemos por esa explicación y ahora le vamos a dar paso al coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Orlando Burgos, a quien no solamente le damos la bienvenida, sino que también le pedimos que por favor nos haga un breve balance de la jornada de estos días. Bueno, con respecto al balance de la jornada, yo creo que en términos generales ha sido positiva. El plenario de la Mesa Nacional ha trabajado durante día y medio en la reforma, la construcción del documento final a presentar a la unidad de víctimas, respetando y recogiendo las propuestas que hemos recogido como última instancia los talleres subregionales, pero que igualmente viene ya de hace un tiempo la Mesa Nacional recogiendo de diferentes escenarios, mesas, organizaciones, propuestas en aras de buscar una reforma del protocolo de fondo y además concertada. Efectivamente, se busca que todas estas iniciativas se tengan en cuenta de manera concertada. Fueron 2 días de trabajo, van a continuar, pero bueno, ¿cómo ve el papel de la Unidad para las Víctimas en este ejercicio, coordinador? Creemos que hay muy buena voluntad de la unidad en esta ocasión, en cabeza de su director, de la doctora Elena. Creemos que hay muy buena voluntad para que se logre una concertación final de reforma al protocolo. Entonces consideramos que la jornada ha sido en términos generales buena. Así es, una buena jornada de socialización en términos generales y de votación. Señor coordinador, muchas gracias por su tiempo, por explicarnos el desarrollo de esta jornada, y les cuento, compañeros, que el próximo lunes se continuará con las votaciones internas del articulado. Así que vuelvo con ustedes, compañeros, y muy buen día. Gracias, Vanessa, por la información. En el marco de este encuentro virtual de la Mesa Nacional y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se realizó el segundo encuentro de delegados por este hecho victimizante. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, participó de este encuentro y envió un mensaje a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Queremos recordar a esas personas que salieron de su casa y nunca más volvieron. La solidaridad a las familias que les ha tocado vivir todas estas afectaciones y cambios en sus vidas. Por eso hoy desde la Unidad para las Víctimas ratificamos el compromiso de atención, asistencia y reparación. Por eso manejamos espacios de encuentro. Hemos atendido más de 322 víctimas de desaparición forzada en estos encuentros de recuperación emocional. Hemos hecho más de 1000 acciones de conmemoración en todo el territorio nacional. También hemos acompañado a 60.000 familias que han sido afectadas por este hecho victimizante que nunca debió haber sucedido. También entregamos 26.000 cartas de dignificación acompañando este proceso de este hecho victimizante, y también tenemos 5.000 familias han estado en la estrategia de recuperación emocional. Es una forma como desde la Unidad para las Víctimas venimos cumpliéndole a esas familias de este hecho victimizante que nunca debió haber sucedido, pero que desde la unidad está el compromiso para cumplirle a estas familias. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, también envió un mensaje a los delegados por este hecho en el marco de este encuentro y habló del trabajo en la búsqueda de las personas que están desaparecidas. Si ustedes pueden tener una certeza, y se las doy, es que yo estoy acá para apoyarles como directora general, pero que alrededor de mío pues hay un montón de personas que también están decididas a apoyarles y a poder construir esta metodología de manera apropiada, de manera que la ruta sea una ruta
clara, que sea una ruta previsible, que sea reparadora, que sea efectiva, dándoles respuestas a ustedes, pero el proceso de la búsqueda no es rápido. Ustedes lo saben más que yo y lo que estamos tratando de hacer es hacerlo más ágil. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Y Janet Spitia, desde el departamento del Putumayo, nos trae la siguiente historia de vida de una de las familiares de una víctima de desaparición forzada. No se sabe, la verdad es como habérselo tragado la tierra. Así describe esta mujer, a quien llamaremos Derly, la desaparición de su hermano Diego hace 20 años. Ella no quiso revelar su verdadera identidad porque siente que aún su vida y la de su familia corren peligro. Donde en ese tiempo, nadie de los hombres, podía dirigirse así al pueblo porque era rarita la persona que regresaba hacia el campo. Sí, los asesinaban y la verdad, no sabíamos por qué. Sus manos tiemblan y en momentos se queda sin aire. Recordar toda la violencia que padeció no es fácil. Creció realizando labores del campo en la vereda La Manuela, de donde su hermano salió con rumbo a la registraduría de Puerto Asís a reclamar su cédula, pero jamás regresó. Yo pensaba de que pronto él había retirado, pero cuando yo fui a la registraduría y todo eso, no, la cédula está allá. No se sabe cómo fue eso, la verdad. Derly y sus hermanos tuvieron una infancia difícil. Crecieron sin su mamá y ella, en parte, cree que esa es una de las principales causas de todo lo que han vivido y de que su hermano se haya perdido. Yo no sé, que Dios me perdone, pero yo le echo culpa a mi mamá por ella habernos dejado. A raíz de todos sus problemas, un día llegó el colapso. Sintió que no podía continuar. Sin embargo, encontró la ayuda del área psicosocial de la Unidad para las Víctimas en la Territorial Putumayo, que la ha acompañado durante los últimos meses con la estrategia de recuperación emocional individual, la cual, asegura, le salvó la vida. Pero la verdad yo agradezco mucho a la persona que me dio este apoyo, lo que tuve, tuve algo de que cogí fuerzas, y lo que siempre me queda en mi cabeza es de que me ha dicho ella que tengo que cruzar el río y que no quedarme a mitad del río. Y sí, yo tengo ese ánimo, yo sé que sí, yo voy a salir de estas. En la actualidad, en el Registro Único de Víctimas se encuentran registradas por desaparición forzada 50.048 víctimas directas. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas, Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. La unidad continúa trabajando en el impulso de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET en el departamento de Córdoba. La nota con Jessica Mora. En Córdoba, la Unidad para las Víctimas participó en la segunda sesión institucional de impulso a los planes de desarrollo con enfoque territorial que coordina la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Este espacio estuvo liderado por la subdirectora general Lorena Mesa, quien explicó el consolidado de las iniciativas que se vienen implementando en el presente año en el departamento de Córdoba. Tenemos un total de 200 iniciativas en el pilar número 8 por las 6 macroestrategias. De estas 200 iniciativas fueron incluidas en los planes de desarrollo un total de 69 iniciativas, 6 para el municipio de Valencia, 9 para Puerto Libertador, 27 en Tierra Alta, 21 en municipio de Córdoba, 1 en San José de Uré y 5 en Montelíbano. De igual manera, 159 actividades que impactan estas iniciativas fueron incluidas en el plan de trabajo y 102 iniciativas que se impactarán en el pilar número 8 que corresponden al 51% de las iniciativas.
Además, en este espacio, la subdirectora presentó avances en los procesos de reparación colectiva, retornos, infraestructura social y distintos proyectos como el de incidencia y participación política de la mujer en los municipios de Tierra Alta y Valencia con recursos de los miembros de la Alianza del Sur, atendiendo a 50 beneficiarias e impactando 3 iniciativas PEDET. Desde la Territorial Córdoba, informó Jessica Mora. En Antioquia, la unidad brinda atención a las familias de las víctimas por los hechos violentos ocurridos recientemente en el municipio de Venecia. La información con Juan Carlos Monroy. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas orienta la atención a las familias de 3 hombres asesinados y otro herido en el municipio antioqueño de Venecia por un grupo armado ilegal. El director en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, explica las medidas de asistencia y protección adoptadas tras este hecho violento. En articulación con las autoridades municipales y activa la ruta de atención y así garantizar la toma de declaración de las víctimas para acceder a la atención psicosocial y la atención de ayuda humanitaria. El funcionario explicó que la unidad para las víctimas se articula con las autoridades municipales para brindar la atención oportuna y con ese fin un profesional de la entidad viajó al municipio. Desde el día que ocurrieron este hecho, la unidad se articula con la alcaldía local y con el fin de profesionales de la subdirección de atención y prevención de emergencia viajaron a la localidad y participaron hoy en el Comité de Justicia Transicional. La unidad para las víctimas anunció esta semana un fortalecimiento de los equipos psicosociales para apoyar a los familiares de las víctimas de homicidios colectivos sucedidos en las últimas semanas en Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Arauca. Desde la Territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Casanare, la unidad dio a conocer el proceso de reparación colectiva para el corregimiento de La Chapa. La nota con Camilo Aguirre. En Comité Territorial de Justicia Transicional del municipio de Hato Corozal, en Casanare, la unidad para las víctimas socializó la ruta de reparación colectiva para el corregimiento de La Chapa. Carlos Pardo Alezones, director territorial de la unidad en el Meta y los Llanos Orientales. La ruta de reparación colectiva es el camino para sanar las heridas y reconstruir una vida en comunidad, sobre todo de la mano de las víctimas y con un Estado en el que se puede confiar. El proceso de reparación colectiva de La Chapa empieza a cursar la tercera de 5 fases, denominada diagnóstico del daño, en la que se pretende medir el impacto negativo que generó el conflicto armado sobre los atributos que definen al sujeto colectivo. Vamos a promover escenarios para la elaboración de duelos colectivos como expresión del sufrimiento de estas víctimas. Propiciaremos prácticas sociales y deportivas con el fin de recuperar la convivencia y apoyaremos la transformación de escenarios para facilitar acciones de memoria y reflexión en torno a los hechos victimizantes. Con ese fin, se ha previsto un primer acercamiento con la comunidad en el próximo mes de octubre. Sin embargo, la fecha está sujeta a modificación por las restricciones que se puedan generar en atención a la pandemia de COVID-19. El sujeto de reparación colectiva de La Chapa está compuesto por cerca de 280 víctimas del conflicto armado, informó Camilo Aguirre. Y en los municipios PEDET de la zona del Catatumbo, en norte de Santander, la Unidad para las Víctimas entregó 16 obras que contribuyen a fortalecer los procesos de convivencia y reconciliación. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Con una inversión que alcanza los 1.000 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas ejecutó proyectos de infraestructura social y comunitaria en los municipios de Teorama, San Calixto, Convención y Ábrego. La directora territorial de la entidad, Alicia María Rojas Pérez, explica en qué consistieron las obras. Estas iniciativas se implementaron en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario, con la entrega de materiales para la construcción de escenarios sociales, deportivos, sedes educativas, restaurantes escolares y vías, aportando además a mejorar los procesos de convivencia, reconciliación y construcción de paz en estas comunidades afectadas por la violencia. 3 de los 4 municipios beneficiados forman parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, contemplados en los acuerdos de paz. Johnny Quintero, enlace de víctimas del municipio de Convención. La verdad que estos hechos generan paz en estas comunidades y traen grandes beneficios a las víctimas del conflicto armado, que pueden contar con infraestructura social y comunitaria en excelentes condiciones para retomar nuevamente la confianza en las instituciones del Estado, que avanza progresivamente en el cumplimiento de sus derechos en esta región del Catatumbo.
También es de aclarar el trabajo en equipo que se ha generado entre la administración municipal y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las inversiones por municipios oscilaron entre los 150 y 250 millones de pesos. Jurfren Montagut, enlace de víctimas del municipio de San Calixto. Estos proyectos han traído un beneficio o han brindado un beneficio mejorando las condiciones de transitabilidad en las vías y también generando espacios seguros y adecuados para los habitantes de las comunidades. Las obras entregadas fueron socializadas y concertadas con las comunidades. Desde Cúcuta informó para V Radio, Carlos Eduardo Galeano. En Caquetá avanza la segunda fase del proceso de reparación colectiva con una comunidad indígena. Los detalles con Julie Urquina. De manera virtual se desarrolló la segunda fase del proceso de reparación colectiva con el pueblo indígena Páez Resguardo el Líbano del municipio de Solano, Caquetá, por las afectaciones sufridas a causa del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas Territorial Caquetá Huila y la Defensoría del Pueblo acompañaron la jornada de alistamiento con esta comunidad que se mostró satisfecha con el avance en su proceso de reparación. Con esta se da por terminada la segunda fase. Hablamos con Graciela Ocué, gobernadora del Resguardo del Líbano, sobre su percepción del proceso. Este proyecto nos trae mucho beneficio, entonces no solamente el Resguardo del Líbano se va a beneficiar, se van a beneficiar muchas personas más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que esperamos. La comunidad del Líbano está ansiosa de sentir este proyecto, de sentir esta reparación colectiva, porque esta reparación colectiva, esto es para toda la comunidad, no es para mí sola, sino para todo, para el niño, para el joven, para el anciano, para todo, para las mujeres, para todos nosotros. Entonces, la familia del Líbano, la comunidad como tal, estamos muy contentos. Gina Paola Lombana, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en este departamento, también se manifestó al respecto. Se les dieron las claridades y comprensiones necesarias para conocer la ruta de reparación colectiva, la normativa vigente, sus derechos fundamentales a la consulta previa. Seguimos comprometidos y trabajando en nuestra dirección territorial para reparar integralmente a todos nuestros sobrevivientes víctimas del conflicto armado. La jornada se ejecutó gracias a la disposición de la comunidad y a la oportuna gestión de la unidad para hacer llegar los materiales hasta el territorio. Desde Caquetá informó Julie Constanza Urquina Macías. Enlaces municipales de Meta y Guaviare recibieron asistencia técnica para la inclusión de enfoques étnicos. Zulena Castillo nos cuenta. 19 enlaces de víctimas de 15 municipios del Meta y 4 de Guaviare, y los cuales cuentan con presencia de población étnica, participaron de una estrategia de sensibilización en enfoque étnico y fortalecimiento de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011, con el fin de ampliar conocimientos y que la aplicación de estos decretos se realicen de manera efectiva. El director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo, resaltó la importancia del trabajo interinstitucional para llevar a cabo este ciclo de talleres. Este ciclo de talleres de formación en decretos ley étnicos que brindamos con todo el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana del programa ProPaz de GIZ son una buena práctica de articulación interinstitucional que nos permite construir de manera conjunta con los enlaces municipales estrategias de atención, de asistencia y reparación que redunden en el bienestar, el garantizar los derechos de las víctimas de los pueblos étnicos en los departamentos del Meta y Guaviare. Por su parte, el enlace de Mapiripán Meta, Andrés Camilo Hernández, agradeció por la invitación que realizó la Unidad para las Víctimas junto al acompañamiento y asesoría del programa ProPaz de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y la Defensoría del Pueblo. Desde Mapiripán Meta agradecemos la invitación al taller Enfoque Étnico, durante el cual se realizó una radionovela que permitió la sensibilización frente a los procesos de las personas étnicas. Esto nos permite dar una mejor prestación del servicio a las personas étnicas y a las víctimas en general del municipio. Esta estrategia tuvo inicio en el mes de julio con un taller en el cual se introdujeron los decretos ley y se propició un diálogo alrededor de la interculturalidad y que se extendió en territorio por los enlaces de víctimas con el repaso de fundamentos jurídicos y la identificación de casos que describieran la atención de la población étnica víctima del conflicto armado. El segundo ciclo del taller se desarrolló bajo la temática Clínicas de Casos, en el cual se analizaron cada una de las situaciones construidas por los municipios y de esta manera encontrar las posibles alternativas para poder resolver situaciones o problemáticas que sufren los pueblos étnicos en cada uno de sus territorios. Para V Radio desde Villavicencio Meta, informó Zulena Castillo.
Y en V Radio, más noticias en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. La Dirección Territorial Central participó de manera presencial del diálogo comunitario con el sujeto de reparación colectiva de Ataco y 7 veredas. La actividad permitió avanzar hacia la materialización de iniciativas del plan de retorno y reubicaciones por vereda, igualmente ir consolidando las acciones y medidas de cierre del sujeto. En este regreso de funcionarios de la unidad al territorio también se acompañó el Comité Territorial de Justicia Transicional, en el que se analizaron temas de seguridad y acciones en beneficio de las cerca de 6.000 víctimas de esta población del sur del Tolima. Siguiendo los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia por COVID-19, la Unidad para las Víctimas entregó en la capital del Caquetá 208 cartas de indemnización por un valor que supera los 1.129 millones de pesos. Los beneficiarios corresponden a personas mayores de 74 años con discapacidad o enfermedades catastróficas pertenecientes a la ruta de atención prioritaria que estipula la resolución 1049 de 2019. Esas entregas se llevaron a cabo de manera presencial, sin embargo, la unidad trabaja en el proceso de bancarización de las víctimas del conflicto a través de convenios con entidades bancarias para que los afectados por la violencia reciban el pago de sus indemnizaciones de una forma segura, facilitando la consignación de los recursos y evitando que estos se queden en manos de terceros. Laura Moreno, directora territorial, y el grupo de enfoque diferencial de la Unidad para las Víctimas participaron del foro Enfoque Diferencial y de Género Mujer, organizado por la Administración Municipal de La Virginia y del cual también participó la Mesa Municipal de Víctimas. Algunos de los temas tratados en este foro fueron la formulación de proyectos que brinden autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, capacitación a organizaciones de mujeres sobre el marco normativo con relación a los derechos de la mujer y la implementación de rutas de asistencia, atención y reparación por parte de los entes territoriales. La Territorial Santander realizó la entrega de kits de herramientas básicas de apoyo en el programa de formación de jóvenes rurales y emprendedores en los corregimientos de Turbay y Moán en el municipio de Suratá. Esto con el fin de garantizar la implementación de proyectos productivos que facilite la comercialización de los productos propios de la región, como lo son el aguacate, la mora, la curuba, la racacha, entre otros. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas. Vía Esnarí. La oferta institucional para las víctimas nos la trae, como siempre, Freddy Arengas. Adelante, Freddy, bienvenido. Compañeros, un saludo para ustedes, para todas las víctimas del conflicto armado que a esta hora nos escuchan. Hay información importante de línea especial de crédito para empresarios víctimas del conflicto por parte de Bancoldex. Pues el propósito es ofrecer financiación a las empresas de víctimas del conflicto, bien sean personas naturales o jurídicas. Para acceder al crédito, los empresarios interesados deben hacer un trámite de solicitud a través de cualquier establecimiento de crédito como bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras que tengan cupo en Bancoldex. Posterior, poner en conocimiento que es víctima del conflicto armado y que solicita acceder al beneficio establecido en esta línea especial de crédito para víctimas. De acuerdo con la información que nos entrega Bancoldex, tiene unas tasas de interés preferencial. Lo que se debe hacer es aportar para cubrir un porcentaje de esa tasa de interés a los créditos que las entidades financieras le otorgan a las víctimas. Este aporte lo realiza Bancoldex. Las víctimas interesadas deben acercarse a su entidad bancaria, poner en conocimiento que están incluidas en el registro único y que quieren acceder a este beneficio. Para mayor información pueden ingresar a www.portalesnari.gov.co. Esa es la información con toda la oferta institucional con Freddy Arengas. Un abrazo para todos. V Radio. Finalizamos así V Radio. Los esperamos en una próxima emisión para contarles las noticias de la reparación integral. Les acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma. Recuerden seguirnos como Unidad Víctimas en Facebook, Twitter e Instagram. Y visitar, por supuesto, www.unidadvictimas.gov.co. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.